Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuerpo Médico, es su segunda edición diaria. Soy Jennifer Cerecilla, les doy la bienvenida como siempre. Estoy muy contenta porque siempre juntos aprendemos no solamente a cuidar bien de nuestra salud, sino de muchas patologías y síndromes. Hoy vamos a hablar del síndrome de Cushing, una condición endocrinóloga que tiene características muy peculiares. Por eso vamos a empezar así, un momento con el especialista. Una condición endocrinológica, me corrige muy bien nuestra querida Sarita Gusabá, que también está con nosotros, pero antes vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver todas las consultas en relación al síndrome de Cushing. Estamos acompañados del doctor Jaxel Suárez, él es médico endocrinólogo del Hospital Santa Rosa, y también Sarita Gusabá, ya se lo adelantaba, porque también tiene un tema muy interesante. Ojo, todos los que tienen pues niños en casa. Sara, Así ¿cómo es, estás? Jenny. Bien, Jenny, muchísimas gracias. Y por supuesto, amigos, este es un tema que ustedes lo han pedido y que yo se los prometí también, porque varias veces nos han preguntado sobre el niño que no quiere comer. Así que hoy les voy a contar cuáles son esos errores frecuentes que cometemos y que traen como consecuencia que este niño no quiera comer. Y por supuesto, aquí con nuestro invitado aprenderemos tanto del Cushing. Bienvenido, doctor. Claro que sí. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? En principio, ¿qué es esto del síndrome de Cushing? ¿A qué parte del cuerpo afecta? Con precisión. Bueno, el síndrome de Cushing es un conjunto de manifestaciones patológicas, es decir, signos y síntomas debido a la exposición prolongada al cortisol. Los receptores para el cortisol en realidad se encuentran en los núcleos de las células, de todas las células del organismo. Y es por eso que el síndrome de Cushing puede provocar estas manifestaciones en prácticamente todos los órganos y tejidos. Pero ¿por qué estaríamos expuestos por mucho tiempo al cortisol? Eso es muy importante porque justamente en el 99% de los casos este síndrome de Cushing va a ser consecuencia del tratamiento con los corticoides, ¿no? Que son uno de los medicamentos más usados en la población. Se dice que hasta el 1% de la población puede estar usando corticoides y se encuentran potencialmente expuestos al síndrome de Cushing. Hay que recordar, perdón, Jenny, que durante la pandemia, sobre todo en los momentos más críticos, había mucha gente que se automedicaba incluso con el cortisol, así que sería bueno conocer estas manifestaciones. Y ¿no? justamente eso, doctor, ¿qué enfermedades, patologías que de repente son más frecuentes en nuestro país utilizan este medicamento, los corticoides? Bueno, los corticoides se utilizan en diversas patologías, prácticamente en todas las especialidades médicas. Sí tenemos en enfermedades reumatológicas, principalmente como la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso sistémico, enfermedades hemato-oncológicas como los linfomas, las leucemias, las anemias hemolíticas autoinmunes, las enfermedades inmunológicas en general que pueden obedecer a diferentes especialidades, tanto la nefrología, gastroenterología, neumología. Prácticamente los corticoides son medicamentos que se usan para una serie de enfermedades en todas las especialidades médicas. Y en el caso del asma, por ejemplo, esos inhaladores con corticoides. Justamente en enfermedades respiratorias también son bastante usados, especialmente en el asma bronquial, ¿no? En la forma de inhaladores. Y de ahí radica también la importancia en que estos corticoides tienen diferentes presentaciones, ¿no? Entre las más usadas tenemos las pastillas, ¿no? Que son diferentes fármacos, pero también tenemos presentaciones en ampollas, ungüentos, cremas, inhaladores, hasta gotas oftálmicas y medicación para inyecciones intraarticulares. Entonces son medicamentos que son bastante utilizados, ¿no? por la población. Doctor, entonces un exceso en el tratamiento que podamos tener por este tipo de enfermedades podría originar, ¿no?, como secuela o como un efecto secundario este síndrome. Entonces esto es porque hay un mal manejo en el tratamiento farmacológico. ¿Por qué ocurre? Claro, exactamente. Justo una de las causas puede ser la automedicación, ¿no?, por parte de la población, debido a que muchas veces estos medicamentos se venden libremente, ¿no?, incluso hasta sin receta médica, y también debido a que anteriormente han utilizado, ¿no?, la medicación con los corticoides, pero posteriormente pueden utilizarla, ¿no?, sin indicación médica, ¿no? Es decir, porque ya anteriormente un profesional de la salud se los indicó, ellos creen que ya lo pueden usar indiscriminadamente en lo sucesivo. Y si sobra pastillas, peor, muy ¿no? importante seguir, ¿no?, las indicaciones en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento, ¿no?, y no usarlo de forma prolongada. Claro, bien importante, porque muchas veces uno recibe el tratamiento y se siente bien,
y o deja el tratamiento o continúa con el tratamiento, ¿no? Y a veces no regresa justamente a la cita médica para que el doctor suspenda muchas veces ese tratamiento. Vamos con una primera consulta, doctor, ¿qué le parece? Nos llama Yolanda desde San Juan del Lurigancho. Yolanda, bienvenida, te escucha el doctor Suárez. Señorita, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es que he tenido un tratamiento largo por mi dolor de columna, el tratamiento de dexametasona con clofenaco. Y cuando me he dado cuenta, me estaba hinchando la cara, el abdomen con mucha fuerza. Total, que el problema, yo fui al médico nuevamente y me dijo que ya descontinuara las ampollas de dexametasona. Y ahora me siento mal, pues, porque no tengo cómo disminuir esa cantidad de líquido, a pesar que me prohíbo las comidas con harinas. Estoy con dieta, pero sigo con ese problema. Perfecto, muy bien, Yolanda. Doctor. Justamente allí radica la importancia de lo que explicábamos. Estos medicamentos son ampliamente usados. En el manejo del dolor crónico son ampliamente prescritos y muchas veces en estos casos se usan de forma prolongada por periodos de más de 3 semanas y a dosis elevadas. Esto va a generar justamente algunas de las manifestaciones más características que ha referido la señora, entre las cuales se encuentran principalmente la redistribución de la grasa corporal, con un acúmulo de la grasa en el eje del cuerpo, principalmente. Uno sube de peso. Hay un aumento de peso, pero a predominio central, lo que se conoce como obesidad central. Un acúmulo de grasa en el rostro, en la parte anterior y posterior del cuello, también a predominio abdominal, y va a generar una serie de manifestaciones dermatológicas, ¿no? Principalmente la formación de amplias estrías de coloración rojiza o vinosa. Estas van a ser algunas de las manifestaciones más características, pero como mencionamos al principio, los receptores del cortisol se encuentran ampliamente distribuidos en todo el cuerpo, principalmente, ¿no?, a nivel del tejido adiposo, los músculos, a nivel del cerebro, ¿no?, a nivel del hígado, pero están tan ampliamente distribuidos que van a tener una serie de consecuencias Suspendiendo el medicamento, y manifestaciones. Doctor, ¿se suspende la aparición de este síndrome? ¿Se va solo o cómo es el tratamiento? Has tocado un tema muy importante porque justamente el uso excesivo de los corticoides, el uso prolongado de estos corticoides va a exponer a la persona a complicaciones que pueden ser muy serias. Una de ellas es el desarrollo del síndrome de Cushing como tal, el exceso de los corticoides, pero también nosotros tenemos un eje que fisiológicamente regula la producción y la secreción de cortisol. Y al usar estos corticoides, estos medicamentos exógenos, eso va a alterar completamente el eje y va a suprimir las órdenes a nivel del cerebro. Es decir, ya no vamos a tener la capacidad de producir nuestro propio cortisol. Y eso en alguna situación demandante o de estrés, como una infección, una cirugía o cualquier situación lo suficientemente estresante, puede generar a que la persona pueda descompensarse. El cortisol es una hormona fundamental para la regulación de diferentes procesos en el cuerpo, para la regulación del agua corporal, sales como el sodio, el potasio, el calcio, para la regulación de la glucosa. Es decir, es una hormona importante para mantenernos alertas y vivos. Pero una suspensión abrupta de la medicación puede generar una descompensación con caídas de la presión arterial, ¿no?, y complicaciones que pueden poner en peligro la vida. Justamente es muy importante la pregunta de Jenny, ¿no? Si nosotros estamos viendo que de pronto este medicamento está generando estos cambios en el cortisol y uno suspende, podría generar otras consecuencias, ¿no? Exactamente. Pero cuando esto es un tratamiento necesario para enfermedades que son crónicas, ¿cómo es este manejo? Si la persona necesita su corticoide, por ejemplo, en el caso de un lupus, ¿qué hacen ahí? Justamente hay personas que inevitablemente tienen que recibir los corticoides porque, como vimos, son medicamentos que van a regular también la función inmunológica y son personas que muchas veces son dependientes de estos medicamentos y van a desarrollar las complicaciones, ¿no?, de este exceso de corticoides.
a diferentes órganos, ¿no? Estas manifestaciones en la piel, pero las más importantes también pueden ser complicaciones a nivel del sistema cardiovascular, porque están ampliamente distribuidos en los vasos sanguíneos, complicaciones metabólicas como el aumento de la glucosa, la resistencia a la insulina y la diabetes, la hipertensión arterial, la osteoporosis. Entonces es muy importante que estos pacientes sean referidos oportunamente a un especialista adecuado, ¿no? En este caso un endocrinólogo, para que pueda prevenir o tratar estas complicaciones, ¿no? Que inevitablemente a veces se van a presentar a consecuencia del tratamiento. Doctor, antes de ir a una consulta que llega por redes sociales, por el Twitter, es muy frecuente el hecho de que en patologías, enfermedades crónicas como lupus, ¿no? Las que nos señalaba, se den como efecto secundario este síndrome de Cushing. Prácticamente muchas veces es inevitable, es bastante frecuente que se presenten en todas esas condiciones, ¿no? Que requieren corticoterapia crónica. Pero imagino que ahí el médico tratante que está dosificando y dando el tratamiento farmacológico va viendo si es que se está desarrollando este síndrome y hay manera de regularlo, de no ir al otro extremo, ¿no? De generar ya está este síndrome. Lo recomendable es que en estos casos los especialistas, ¿no? Que están llevando el tratamiento de esos pacientes, el reumatólogo, el inmunólogo, el dermatólogo, refieran oportunamente al endocrinólogo a estos pacientes para poder recibir la evaluación y el manejo de estas complicaciones lo que se denomina oportunamente. Un trabajo en equipo y multidisciplinario, que a veces también podría ser requerido también del nutricionista para poder ayudar justamente en el control de peso a efectos justamente del Cushing. Vamos a recibir más consultas, doctor. En esta oportunidad tenemos a alguien, nos está escribiendo desde el Twitter. Vamos a leer qué dice César Ruiz. ¿Se puede detener el consumo de corticoides de un día para otro o cómo debe ser el proceso? Justamente esta pregunta es muy importante, ¿no? También va en relación a lo que preguntó la señora Yolanda. La señora Yolanda. Es vital porque, como habíamos mencionado, una de las complicaciones es que se suprime el eje fisiológico en la producción del cortisol y al ya no tener la capacidad, ¿no? de producir esta hormona tan importante, caemos en el riesgo de padecer la insuficiencia adrenal, ¿no? Es decir, el déficit en la producción de nuestro propio cortisol. Y esto puede ser muy prolongado, es decir, el eje puede estar suprimido por varios meses, se estima que hasta más de un año, en el 15% de los casos puede haber una supresión hasta por 3 años. Entonces, y todo va a depender también de la dosis y del tiempo en el cual han estado expuestos, ¿no? los pacientes a estos tratamientos. Entonces, una persona que ha usado corticoides en general a dosis, ¿no? altas o por más de 3 semanas, no debe suspender abruptamente esta medicación porque podría generar ese efecto abrupto, ¿no? una caída brusca. ¿No? Y debe ir, en caso ya se busque una suspensión del tratamiento, esta debe realizarse gradualmente, paulatinamente, en el lapso de varias semanas, incluso hasta meses, ¿no? Como dijimos, si el eje puede estar suprimido hasta un año, esta disminución del fármaco se debe ir dando gradualmente en el lapso de varias semanas o hasta meses, ¿no? Para prevenir estas complicaciones. Doctor, y que el eje se puede ir recuperando poco a poco. Ahora, nos ha hablado de la causa exógena, ¿no? Que es el consumo justo de estos medicamentos, pero ¿puede darse el caso de síndrome de Cushing de manera congénita o que uno nazca con este síndrome? Bueno, justamente ahí estaríamos hablando, ¿no? del otro tipo de síndrome de Cushing. El más frecuente es el que hemos mencionado, el 99% de los casos, ¿no? Es la causa exógena debido al uso de estos medicamentos. Pero aproximadamente, ¿no? Más o menos hay una presentación de 5 a 10 casos nuevos por cada 1.000.000 de habitantes. Puede darse una producción endógena de exceso de corticoides, ¿no? Y eso va relacionado a tumores que principalmente el 80% de los casos se debe al exceso de la producción de hormonas a nivel del cerebro, ¿no? Lo que conocemos las glándulas hipófisis. ¿Por qué se produce? Y eso es debido a causas genéticas. Que ya la persona nace con estas condiciones, pero las va a ir desarrollando a lo largo de la vida. ¿Se hereda síndrome de Cushing? ¿Se hereda a los hijos? Existe una tendencia que puedan presentarse de forma hereditaria también, o que exista un mayor riesgo en una predisposición cuando hay el antecedente familiar de una persona afectada por esta condición. Felizmente es el 1% de los casos y eso es una cosa alentadora, pero qué interesante conocer todo esto sobre el efecto del cortisol y los medicamentos que pudieran generar enfermedades si uno exagera o se automedica. Vamos a seguir con consultas. En esta oportunidad tenemos una que nos llega desde el Facebook. Nuestras redes sociales están bien activas. Francisco Fajardo dice, ¿el ejercicio puede ayudar a disminuir los cambios físicos debido al síndrome de Cushing? Doctor.
Bueno, es una pregunta importante, ¿no? Debido a que justamente en el síndrome de Cushing hay un debilitamiento en general del organismo, ¿no? Debido a esta redistribución y también debido a que existe un compromiso de los músculos, ¿no? Una atrofia muscular, existe una debilidad, ¿no? A nivel de las extremidades principalmente. Y también pueden existir una serie de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Los pacientes con síndrome de Cushing tienen mayor riesgo, ¿no?, de desarrollar eventos cardiovasculares como un infarto al corazón, un infarto al cerebro, ¿no?, debido a que también padecen alteraciones metabólicas. El ejercicio sí puede ser, es beneficioso, pero siempre debe ir con una asesoría médica, ¿no?, para ver cuáles son los límites, ¿no?, que puede realizar, ¿no?, un paciente, ¿no?, para prevenir, ¿no?, porque como sabemos, también hay un debilitamiento de los huesos y una predisposición a las fracturas, especialmente vertebrales. Entonces, sin una adecuada asesoría, realizar un ejercicio que implique un exceso de carga física podría complicar o producir una fractura, por ejemplo. Digamos que como hábitos de vida saludable sí es recomendable siempre y cuando haya sido realizado con regularidad, imaginamos. Claro. Pero bueno, en este caso en particular hay que tener bastante cuidado porque ya una persona afectada que ha sido diagnosticada con síndrome de Cushing, como les mencionaba, tiene un mayor riesgo de estas complicaciones. Entonces siempre es importante primero evaluar cuál va a ser la capacidad, ¿no?, de esta persona de realizar y qué tipo de ejercicios debe realizar, ¿no? Principalmente evitar aquellos que impliquen, ¿no?, un exceso de carga, ¿no?, que puede generar estas complicaciones. Qué importante es lo que acaba de mencionar, doctor, porque de hecho, bueno, debido a la pandemia muchas personas no han acudido a los gimnasios, pero ahora que ya se está retomando todas esas actividades, una de las cosas que desde acá invoco a estos lugares es que siempre tengan un médico de cabecera, un médico ahí para que pueda evaluar al paciente, porque todos somos aparentemente sanos, pero ¿qué pasa si alguien que toma, digamos, corticoides, se pone a hacer ejercicios, un preparador físico muy exigente y nadie sabe que de pronto tiene estas debilidades? Así que siempre un médico en estos lugares es bien importante. Se pueden exponer a lesiones musculares u óseas. ¿Cuántas cosas? Doctor, recomendaciones finales a propósito del síndrome de Cushing, por favor. Ahí ya lo escuchan todos. Bueno, ya hemos mencionado el tema de la medicación. Los exhorto siempre a evitar la automedicación y siempre seguir las indicaciones, ¿no?, precisas de sus médicos tratantes con respecto a la dosificación y a la duración de estos medicamentos. Usar la dosis mínima necesaria y solamente por el tiempo indicado. Y también otro tema importante, ¿no?, que tal vez no hemos tratado mucho, es también ser conscientes de que muchas de las manifestaciones del síndrome de Cushing, ¿no?, habíamos hablado de las alteraciones en la glucosa, la hipertensión arterial, esta obesidad, van a tener su contraparte en que estas alteraciones son bastante frecuentes en la población, ¿no? Tenemos alrededor de un 20% de personas que padecen obesidad, un 30% padecen hipertensión arterial y un 7% padecen la diabetes. Entonces, no necesariamente toda persona con obesidad o con estas alteraciones estamos pensando en un síndrome de Cushing. Como vemos, la causa endógena es bastante rara, ¿no? Entonces, lo adecuado en estos casos, ante una sospecha, acudir a su centro de salud y este ya los derivará oportunamente, ¿no?, al profesional indicado en caso sea necesario ampliar los estudios. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Hemos estado conversando con el doctor Jaxel Suárez, médico endocrinólogo del Hospital Santa Rosa. A propósito, recordamos nuevamente eso, no a la automedicación, estilos de vida saludable, buena alimentación y la prevención. Esa es la tríada mágica para estar bien de salud. Hacemos una pausa, regresamos con Sarita Busabá, quien nos va a hablar un tema muy interesante, sobre todo para los que tienen pequeños en casa. ¿Por qué no comen? ¿Por qué quieren comer poco? ¿Por qué hacen pataletas o rabietas o no comen como nos gustaría? Bueno, todo eso luego de la pausa, así que no se muevan.